a continuar la grabación porque yo la puse en pausa. Vamos a comenzar. Yo le puse en la plataforma una tarea por grupo, oiga, es por grupo. Okay. Por lo tanto, no tiene que limitarse al material del libro. Pueden investigar, ampliar los temas que le puse por grupo. Pero hay 2 ejemplos del libro, cada uno para cada grupo. Yo sé que son muy pocos, pero yo quiero ponerlo a ustedes en movimiento, porque la semana que viene le voy a poner otro material que tiene que estudiar también. Que estudiar y hacer un resumen. No le voy a pedir que lo explique el curso porque estos son demasiados. Pero sí subir un resumen y preguntar. Es posible, o sea, la primera nota va a ser de los trabajos que ustedes hagan. La segunda nota posiblemente sea un pequeño examen. Así que estudien bien todas las tareas. Ahí que le va a poner un examen. Ok, y el último va a ser también un trabajo que le voy a poner o algunos ejercicios de tarea como trabajo para estudiar. Y van a ser individuales, no importa que sean 40. Porque ustedes ahora mismo hay 21, 20 aquí. Son 47 ustedes del curso. Oiga bien, por ahí nunca ha venido más de 32, 33 como mucho. Okay. Sin embargo, cuando uno le pone el trabajo por grupo, todo el mundo lo entrega. Porque ustedes los que lo hacen, lo incluyen a los demás. Lo incluyen como unos tontos que son. ¿Por qué tienen que incluir a otro que no hizo nada? Que a lo mejor ni lo conoce usted. Bueno, lo debe conocer porque está, pero no lo creo. Usted no puede conocer los 47. Ok. Voy a ser bien vigilante de lo que hagan. Muy bien, entonces, vamos a comenzar hoy el capítulo 23 del libro. Perdón, el capítulo 3 del libro. Vamos a hacer un resumen rápido así, de las sustancias puras y luego vamos a ver los diagramas en el tiempo que veamos hoy. Y el viernes vamos a completar el estudio de los diagramas y las tablas con los datos de las propiedades de las sustancias puras. Ok. Así es que vamos a compartir la pantalla. Y vamos a abrir el libro. Y vamos a ver. Voy a seguir dejando entrar hasta la 45. De ahí no entra más nada. Vamos a comenzar el capítulo para entrar en una definición de sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia es un gas que se puede considerar un gas ideal. ¿Okay? Un gas ideal responde a una ecuación general de los gases que presión por volumen es igual al número de moles por una constante de los gases por la temperatura. O sea, una sustancia pura vamos a considerarla un gas. Los líquidos son puros, pero en estado gaseoso. O sea, cualquier líquido en estado gaseoso se convierte en un gas ideal, que obedece, que responde también a las ecuaciones de los gases ideales. ¿Ok? Y obviamente vamos a ver que se cumplen las leyes de los gases en todas las sustancias puras. ¿Ok? En todas las sustancias puras se cumplen las leyes de los gases. La ley de Charles, la ley de Mariotte, la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Henry, todas las leyes se cumplen con los gases ideales. ¿Ok? Con las sustancias puras. Entonces vamos a ver en esas sustancias puras lo que se llama un factor de compresibilidad, que se toma en cuenta la desviación de los gases reales de su comportamiento en comparación con un gas ideal. O sea, usted puede considerar todos los gases, aunque no sean ideales, los puede considerar ideales, pero tiene que utilizar un factor de compresibilidad, o sea, un factor que ajusta a un gas no ideal como si fuera un gas ideal.
Y algunas de esas sustancias son bien conocidas, tal como la de Van der Waals, la de Betty Bridgman, la Benedict West Rubin, pero la que se utiliza más es la de Van der Waals. ¿Ok? Que una sustancia pura, una sustancia que tiene una composición química constante, fija, en cualquier parte. Eso se llama sustancia pura. Una sustancia pura que no tiene contaminantes. Por ejemplo, son puros todos los gases atómicos, como el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el flúor, el yodo, el bromo. Son sustancias puras, como gases. ¿Okay? El aire se considera una sustancia pura y el vapor de agua. Se considera como sustancias puras. Y todos los gases que están en el aire también, como por ejemplo el monóxido de dióxido de carbono, así como el metano que está en el aire. Y algunos gases de azufre. Muy bien, una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento, obviamente, como vemos en el agua, como vemos en el CO2, en el monóxido de carbono. También el amoníaco se puede considerar una sustancia pura. ¿Ok? El aire, por ejemplo, es una mezcla de varios gases, muchos gases distintos. Pero con frecuencia se considera como si fuera una sustancia pura, porque es químicamente uniforme, es una mezcla homogénea. ¿Ok? Ahora, una mezcla de aceite y agua no es una sustancia pura, porque son dos sustancias muy disímiles. ¿Ok? Además que el aceite no forma una solución con el agua. Si formara una solución, posiblemente se pudiera considerar pura como alcohol y agua, pero en forma de líquida, porque en forma de gas no van a estar juntos, porque los dos evaporan a temperatura diferente. ¿Ok? Entonces, una mezcla, una mezcla de dos o más sustancias puras, también se considera una sustancia pura. Claro, siempre que la composición en las diferentes fases sea la misma. O sea, que en líquido, en gas y en vapor, o sea, todo en mezcla, en líquido y gas tengan siempre la misma composición. Se puede considerar pura. ¿Ok? Como una mezcla de hielo y agua hervida, por ejemplo, es una sustancia pura, porque ambas fases tienen la misma composición. Ahora, si una mezcla de aire líquido a presión con otro gas, ya no se considera una sustancia pura. ¿Por qué? Por la composición del líquido, del aire líquido a alta presión, es muy distinta a la del otro gas. Por lo tanto, ya no se considera químicamente homogénea. Tiene que ser químicamente homogénea para que sea una sustancia pura. Pero nosotros vamos a considerar aquí sustancias puras, como por ejemplo los gases de refrigeración son puros, el vapor de agua es puro, el oxígeno, el nitrógeno y cualquier gas de los gases nobles. Helio, argón, neón, xenón, criptón, radón, esos son también sustancias puras. Las fases de una sustancia pura, ya usted sabe que las fases o estado de agregación de la materia son sólidos, líquidos y gaseosos, esas son las fases. Hay fases intermedias, como ustedes conocen, que están, por ejemplo, los cristales líquidos y también están el plasma, que también es una fase intermedia entre líquido y gas, es un plasma. Ok, entonces, pero esos son principalmente sólidos, líquidos y gas que vamos a considerar, aunque, como vamos a ver el diagrama de fases, pueden pasar de todos los estados, pueden pasar también el plasma, se puede considerar, pero no vamos a entrar en el caso del plasma. Por ejemplo, el carbono existe como grafito o como diamante en fase sólida. El helio tiene dos fases líquidas, el helio. Y el hierro tiene tres fases sólidas. ¿Cuáles son las fases sólidas del hierro? Bueno, el hierro tiene tres estados de oxidación, que son hierro 2, hierro 3, hierro 4, que son hierros distintos. A altas presiones, por ejemplo, el hierro existe en 7 fases diferentes. Porque hay unas fases que nosotros no las conocemos, intermedias, pero el hielo tiene esas 7 fases.
la fase tiene una configuración molecular distinta. Eso es porque es una fase. Una fase se distingue de otra porque tiene una composición molecular, una configuración molecular diferente. Es homogénea en todas sus partes y está separada de las demás fases por superficies de frontera que se puede identificar fácilmente. Por ejemplo, las dos fases del agua, usted lo ve, el agua helada, que representa un ejemplo de esto. O sea, el hielo, o agua helada, agua bien fría, que está casi a hacerse hielo, y el hielo, hay una interfaz entre las dos, que es la superficie del hielo. ¿Sí? Ok, cuando se estudian dos fases o cambio de fase en termodinámica, no hay que poner interés en la estructura molecular o en el comportamiento de las distintas fases, pero sí entender los fenómenos moleculares de cada fase, o sea, el cambio. ¿Ok? Es importante entender que los enlaces moleculares son más fuertes en los sólidos, más débiles en el líquido y en los gases no hay atracción, o sea, no están juntos. Oiga bien, la atracción de las moléculas en los sólidos es muy fuerte. Por eso los sólidos están pegados, no se mueven. Vibran, pero no se mueven. En los líquidos es mucho más débil, pero en los gases no existe. Ahí dice que tiene un enlace molecular de los gases. Es muy poco, o sea, realmente es muy poco. Tiene que estar muy comprimido porque puede cambiar de fase. Y antes de cambiar de fase a líquido, condensación, por ejemplo, se acercan bastante las moléculas y puede haber una interacción entre ellas. Las moléculas de un sólido están dispuestas en un patrón tridimensional que es una red, como ese que vemos acá, que forma una estructura cristalina. ¿Ok? Que se repite así, se repite uno al lado del otro infinitamente, hasta infinitamente. Un sólido se puede repetir así. Ok, como hay poca distancia entre las moléculas, entonces está en estado sólido. Entonces, las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes y se mantienen en posición fija. No se mueven por eso, porque se atraen muy fuerte. Esas fuerzas de atracción entre las moléculas se vuelven de repulsión en la medida que se aproximan a cero la distancia. Entonces se repulsan. Entonces, ellas se atraen muy fuerte para formar el sólido. Pero cuando la atracción es tan fuerte que está llegando casi a cero, la distancia entre ellas se empujan. Como dice, también estamos juntos porque no te despegue tanto. Eso no quiere decir una molécula de un sólido a la otra. Ok. Pues ella permanece en una posición relativamente fija, pero sin embargo tienen vibración, oscilan de una manera, o sea, de manera continua con respecto a una posición de equilibrio, viven oscilando. ¿Ok? El espacio entre las moléculas de la fase líquida es parecido, por ejemplo, al de la fase sólida, pero con la particularidad de que ya no tienen una posición fija entre sí. O sea, que se giran y se trasladan libremente. Hay que conocer, ustedes deben haber oído ya hablar de la teoría cinética de las partículas en los diferentes estados, de sólido, líquido y gas. En los gases, en la fase gaseosa, las moléculas están bien lejos una de otra. Con relación a su tamaño, la distancia es cientos de veces el tamaño de la molécula. Por lo tanto, tampoco están ordenadas, están viajando a una velocidad al azar por todas partes, por todas partes. ¿Ok? Y chocan entre ellas, pero su choque es elástico. O sea, su choque es completamente elástico. Que la energía de uno se transmite a la otra. Y la otra sigue a la misma velocidad que venía la otra cuando la chocó, si es de frente. Pero si es de lado, las dos siguen con una energía cinética igual a la que venían. O sea, se conserva la cantidad de movimiento perfectamente en las partículas de un gas cuando chocan. Las fuerzas moleculares entre ellas son muy pequeñas, no se atraen mucho y tampoco se repelen. Entonces las colisiones son el único modo de interacción entre las partículas. Ellas no se atraen ni se repelen. Ellas andan viajando a una gran velocidad en todas las direcciones al azar por todas partes. Por eso cuando te infla un globo, el gas que está dentro del globo hace fuerza contra la pared del globo igual en todas las direcciones. Por eso es que el globo es esférico, porque no tiene preferencia. Se dice que es isotrópico, porque no tiene preferencia. La velocidad va igual para todas las direcciones. ¿Ok? En la fase gaseosa, las moléculas tienen un nivel de energía
considerablemente mayor que la líquida, porque tiene una energía cinética muy alta, van a una velocidad muy alta. Y si aumenta la temperatura, van a mayor velocidad. Por lo tanto, aumenta su energía cinética. Y si el volumen que la contiene no cambia, entonces aumenta la presión. Pero si la presión es constante, entonces el volumen tiene que aumentar. Entonces, ya vimos, o ustedes han visto las leyes de los gases. ¿Ok? Proceso de cambio de una sustancia pura. Ya sabemos que un sólido tiene las partículas muy pegadas. Ya sea una estructura cristalina muy sólida, muy fuerte, porque tiene una fuerte atracción entre las partículas. Ellas vibran, pero no se trasladan. Si usted aumenta la temperatura, entonces lo va a fundir y va a formar un líquido. Entonces el líquido, las moléculas se separan un poquito y ya pueden moverse, ya se pueden trasladar como esa flechita. Pero además de que se pueden mover, también pueden vibrar y también pueden girar. Usted ve que la flechita está en diferentes direcciones porque pueden girar. Y además también pueden vibrar. Aquí no le pusieron la vibración, pero pudieron haber puesto, por ejemplo, unos arquitos ahí al lado de cada una para indicar que también se mueven. Esa es la fase líquida. Pero si lo sigue calentando, se van a separar mucho más las partículas, aumenta su energía cinética y viajan en todas las direcciones sin preferencia de dirección. Viajan en todas las direcciones. Y es un gas, con las partículas están muy lejos, están tan lejos una de otra, que la otra ni se entera que la otra está ahí. Se entera cuando chocan. Y los choques son, como les dije ahorita, completamente elásticos. Ok. Ahora va a ver que el líquido se puede comprimir, y el líquido comprimido y el líquido saturado. Si usted enfría agua, yo digo que no vamos a entrar en mucha lectura, vamos a ir explicándole los detalles. Si usted enfría agua bien bajita, bien fría, esa agua usted la ve que está como un poco más pesada, como si aumentara su densidad, como si aumentara su viscosidad. No, lo que pasa es que se encoge un poquito. ¿Por qué se encoge? Porque las moléculas de agua se acercan, porque pierden energía cinética. Y al acercarse un poco, el agua se encoge. Y como se encoge, entonces decimos que esa agua, esa sustancia está comprimida, ese líquido está comprimido. Está comprimido cuando está más frío, una temperatura más baja o una presión más alta de cuando está saturado. Usted ve, por ejemplo, acá, usted tiene el estado 1, aquí hay una presión de una atmósfera y 20 grados centígrados. Si usted lo calienta esto, ¿verdad? Entonces, este líquido se comprime. O sea, él se comprime, el líquido. Si esto es líquido comprimido en esa temperatura, si usted le pone calor, él se amplía, o sea, se dilata. Entonces, ya no va a estar comprimido. Entonces llega a una temperatura de saturación. ¿Cuál es el líquido saturado? Si usted aumenta, mire bien, si usted aumenta la temperatura, este comprimido, si usted aumenta la temperatura y llega a 100 grados, pero todavía, oiga, todavía no ha producido vapor, entonces ese líquido va a estar saturado. Está en estado de saturación antes de comenzar a producir vapor. Ahí está saturado. Lo vamos a ver ahorita en la tabla. ¿Ok? Entonces, cuando usted calienta, sigue calentando el líquido, una parte del líquido va a comenzar a evaporarse. Y va a mantenerse una parte líquida y una parte en vapor, en un envase cerrado, a una presión y temperatura, a una presión constante. Entonces, usted va aumentando la temperatura. Oigan bien, para llevar el agua, el líquido, cualquier líquido, de cero o de la temperatura ambiente a su temperatura de evaporación o de evaporación, perdón. Esa calor que usted le entra se llama capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que va a coger el líquido va a ser hasta que cambie de fase y vaya aumentando. El agua es que tiene de lo que tiene mayor capacidad calorífica. Es increíble el agua. El agua aguanta mucho calor antes de evaporarse. Mucho calor. Eso se llama capacidad calorífica. Resulta cuando ya comienza a evaporarse el agua,
y hay una mezcla de líquido y vapor, el calor que usted le entra ya no es para aumentarle la temperatura, es para evaporar. Como la temperatura no va a cambiar, porque puede ser que todas las sustancias cambien de estado a temperatura constante, todas las sustancias tienen una temperatura de evaporación, todas, que es distinta. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados a presión atmosférica. El alcohol hierve a 73 grados a presión atmosférica. O sea, tiene una temperatura de evaporación menor. No hay dos líquidos que tengan la misma temperatura de evaporación. Entonces, cuando usted sigue calentando y comienza a evaporarse, el calor que usted le entra ya no es para aumentar la temperatura, es para convertirla en vapor, que se llama calor de vaporización, que son tantos kilojoules por kilogramo para cada líquido, que es distinta para cada líquido, son propiedades intensivas. Por lo tanto, el calor de vaporización del agua es distinto al calor de vaporización del alcohol, es distinto para el ácido sulfúrico, distinto para este otro líquido. Ok, el calor de vaporización. Después que ya se convierte, oiga bien, todo el líquido en vapor, en el medio estaba en mezcla, líquido-vapor, al mismo tiempo. Cuando se acaba todo el líquido, entonces el vapor pasa a ser un vapor saturado. Saturado. Por ese vapor saturado, usted lo puede seguir calentando y todavía coge más calor, porque va aumentando su temperatura del gas. Entonces sería un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Óigame, cuando el líquido está a punto de evaporarse, es un líquido saturado. Pero cuando el gas, cuando ya está todo evaporado, se pasa a vapor saturado. Y después de vapor saturado, si lo sigue calentando, se convierte en vapor sobrecalentado. Vamos a ver eso en una gráfica. Entonces, todas las sustancias tienen una temperatura y una presión de saturación que puede variar. La temperatura varía con la presión. Vamos a explicar. Yo les dije, yo no sé si les dije a ustedes, pero la presión de vapor, un líquido, comienza a evaporarse cuando su presión iguala a la presión externa. A la presión externa, o sea, la presión que está fuera de él. Entonces, si eso pasa así, si la presión externa es alta, el líquido va a saturarse, o sea, a hervir, vamos a decir, a hervir a una temperatura mayor. Pero si la presión baja, va a hervir a una temperatura menor. O sea, que la temperatura de evaporación va a depender de la presión y va a llamarse presión de vapor. Que la presión es equilibrio entre el cambio de fase. Porque, por ejemplo, usted tiene agua ahí en un envase, hay una partícula del agua que se está evaporando. Y esa partícula de agua que se está evaporando, porque usted lo deja mucho tiempo, se puede secar, porque se está evaporando, aunque no tenga la temperatura de evaporación. Ah, pero tiene que vencer el equilibrio entre la presión atmosférica y la presión de atracción entre las moléculas para formar el agua. Porque el agua y cualquier líquido o cualquier sustancia existe porque hay una fuerza de atracción o de adhesión entre las partículas. El agua, las moléculas de agua, tienen que atraerse para poder formar líquido. Pero si hay una presión fuera, entonces esas partículas tienden a evaporarse y forman un equilibrio que las que se evaporan son iguales a las que se condensan y se llama presión de vaporización. Entonces, la temperatura y la presión de saturación, temperatura y presión de saturación son las temperaturas dentro, o sea, dentro de una línea de saturación. Porque la presión y la saturación y la temperatura y la presión están correlacionadas. Ok, vamos a aplicárselo acá. Vamos a venir mejor acá para ir explicándolo ya en un diagrama. Pero el diagrama ya hecho. Vamos a explicárselo aquí en este diagrama. Usted ve, esta línea que vamos aquí es línea de líquido saturado. De líquido saturado. Esta es la temperatura y este es el volumen. Pero estas son líneas de presión.
Entonces esas líneas punteadas son líneas de presión constante. Entonces este punto acá, de este puntito ahí, es el punto de presión saturada y temperatura saturada. O sea que a ese punto, a esta presión y a esta temperatura, en ese punto se llama punto de saturación a esa presión y a esa temperatura. Pero si usted baja la presión, el punto de saturación también va a ser en otra temperatura. Entonces la presión y la temperatura de saturación varían en forma proporcional. O sea, si una aumenta, aumenta la otra. Si una disminuye, disminuye la otra. A mayor presión, mayor temperatura de evaporación o temperatura de saturación. Y a menor presión, menor temperatura de saturación. Por eso, cuando usted tiene en la cocina una olla de presión, la tapa, usted la tapa la olla de presión, es para que cuando el líquido, el vapor se evapore dentro de la olla, ¿ok? Se va acumulando y va aumentando la presión. Entonces, como la presión que va a tener que vencer el líquido para evaporarse dentro de la olla va a ser muy alta, entonces va a necesitar una temperatura bien alta para poder evaporarse. ¿Entiende? Ahora, si es al revés, usted tiene un tanque y usted quiere evaporar a una temperatura baja, lo que usted tiene ahí, entonces usted lo pone un vacío para que la presión sea bien bajita y la temperatura de evaporación va a ser bien bajita. Entonces, por eso, por ejemplo, los productos alimenticios que necesitan ser secados con vapor, siempre se hacen en vacío porque si no se dañan. O sea, usted no puede secar una pasta de tomate, porque la pasta de tomate, cuando se prepara el jugo de tomate, en la fábrica es un jugo, la salsa de tomate es un jugo, porque usted tritura todos esos tomates en mucha agua. Después tiene que ir sacándole el agua, que primero lo saca por centrifugación. Entonces, la pasta que queda, usted le tiene que sacar la humedad. No lo puede calentar a 100 grados porque se le va a dañar, o a 120 grados, se le va a dañar la salsa. Entonces, ¿qué hace? La ponen en un tanque de evaporación al vacío, hace un vacío y se evapora a una temperatura bajita. Incluso si el vacío es muy grande, usted lo puede secar a temperatura ambiente. O sea, una temperatura bajita usted lo puede secar si el vacío es muy alto. ¿Ok? Porque el vacío saca humedad. ¿Ok? Se entiende bien, ¿verdad que sí? Eso estamos hablando de las propiedades de la sustancia pura. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunos títulos y después vamos a pasar. Pues Sebastián VII ha entrado como 70 veces. Ya ustedes saben cuál es la temperatura de saturación. Este es líquido comprimido. Cuando llega a este punto, es líquido saturado. Cuando pasa por esta mezcla a presión y temperatura constante, miren, la presión que es esta no cambia. La temperatura que es esta no cambia. Entonces ahí está en cambio de fase. Cuando está cambiando de fase, no cambia la temperatura ni cambia la presión. En cambio de fase. Y cuando cambia la fase, entonces aquí se va a vapor saturado. Esto es vapor saturado. Esto es mezcla saturada, pero las mezclas no son realmente saturadas. Vamos a decir, porque la mezcla tiene una parte de vapor saturado y una parte de líquido saturado. Por ejemplo, de aquí a aquí es líquido saturado y de aquí a aquí es vapor saturado, pero una mezcla. Entonces, cuando usted llega al punto 4, que es vapor saturado, entonces si sigue calentando a la misma presión, va a tener vapor sobrecalentado, siempre a la misma presión. ¿Ok? A la misma presión. Una línea igual que esta ocurriría si usted cambia la presión. Si la presión usted la aumenta y sube para acá, entonces va a tener una línea así aquí. Vale, vale. Si la baja, va a tener una línea aquí, aquí, acá. Mientras más abajo, es más ancho el área de la mezcla. Y mientras más lo sube, es más estrecho el área de la mezcla. ¿Se entiende bien, verdad? Entonces, a una presión determinada, la temperatura en la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación, que es lo que le estoy diciendo ahora. Por lo tanto, esta línea que vimos aquí es la línea de saturación del líquido. Esta parte que vimos acá. Esta es la línea de saturación del líquido. Cada punto de esta línea, cada punto de esta línea es a una presión
y a una temperatura distinta y obviamente a un volumen distinto. Usted ve entonces que presión, volumen y temperatura en un gas ideal está relacionado en una ecuación que se llama ecuación de los gases ideales. Que la presión por el volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia en moles multiplicado por una